Desde la conciencia acrecentada, están en su canal Libros de Poder. Con este libro, El Mago de Java. Enseñanzas de un auténtico taoísta inmortal. Escrito por Costa Danaos. Capítulo 4. Los Inmortales. La historia del maestro. Era una noche templada y soplaba un viento refrescante. Había ido a casa de mi maestro para verlo como hacía todas las tardes que estuve en Java. John acababa de terminar un juego de ping-pong con su hijo y estaba agradablemente cansado. Su hijo, Johan, había vencido y estaba extasiado. El reñido encuentro había durado 5 años, sin que ningún lado quisiera rendirse. En la distancia, ambos hombres parecían iguales. Era difícil decir quién era el padre y quién el hijo. Los había visto jugar en el pasado muchas veces, y siempre era muy entretenido. John se movía como un maestro de kung fu, el torso erguido, deslizándose lejos de la pelota que se acercaba y contrarrestando su movimiento como si diera un golpe. La cinesiología de su hijo era la de un experto jugador de ping-pong. El peso en los dedos de los pies, inclinado un poco hacia adelante, anticipando los movimientos de su oponente. El oriente se encuentra con occidente, pensé mientras los veía. Llegas a tiempo para la cena, dijo John. Y me sentí inoportuno como siempre. Parecía que cada vez que venía a su casa comía gratis. Después de un tiempo me sentía como un gorrón. John y su hijo se bañaron y nos sentamos a comer los interminables platillos de comida china que eran comunes. Terminé al último, como siempre. Hasta que visité el Oriente por primera vez, siempre había considerado que comía con rapidez. Sin embargo, los chinos me habían instruido en el concepto de que cuando comes, comes. Siempre habría tiempo para la conversación después. Iba contra mi sangre griega. En mi país, la cena es una excusa para socializar y a menudo duraba horas. John devoró su comida y se levantó de la mesa. Muy bien, dijo. Cuando termines, quiero ver qué tan adelantado están en el nivel 1. Te haré una prueba. ¿Estás bromeando? Acabo de comer. ¿Y qué? No hace ninguna diferencia. Maravilloso, pensé. Tenía que ser una broma. Mi abdomen estaba hinchado, no con chi, sino con arroz frito y bistec Szechuan. Me obligué a calmarme. Sin importar lo que sucediera, sería interesante.
Entramos a su clínica de acupuntura y me senté en el piso en medio loto, el dorso de mis manos en las rodillas. Nunca había hecho esto y mi corazón estaba latiendo desaforadamente. «Estás tenso», dijo John. «Relájate, concéntrate. Es difícil de hacer cuando se me hace una prueba. Te acostumbrarás», dijo y se rió. Me obligué a relajarme y logré entrar en parte en meditación. Fue suficiente para John. Puso sus dedos índice cerca de mis palmas abiertas. Sentí una descarga. La corriente entró al centro de mis palmas y cruzó mi cuerpo, hasta el dantien en el centro de mi abdomen. «Alrededor de 20% de lleno», dijo. Yo estaba desilusionado. Había esperado mucho más. Sin embargo, aprendí una lección. Y fue que hasta el más diminuto detalle era muy importante en este tipo de entrenamiento. Se puede pasar mucho tiempo entrenándote en forma incorrecta y no llegar a parte alguna. Y yo había cometido muchos errores. Nunca fui un buen estudiante y el entrenamiento a larga distancia da demasiado margen de error. Yo no estaba desconcertado. Parecía feliz de que al menos me estuviera entrenando. «Son muchas las personas que han venido a verme», dijo, pidiéndome que las aceptara como estudiantes. Y nunca se entrenaron en lo más mínimo. Piensan que les puedo dar una píldora o algo y darles mi poder, como los antiguos alquimistas chinos. Algo así. Se necesita diligencia y esfuerzo. Costa. Como sabes, yo mismo estudié por 18 años. Salimos a su balcón y nos sentamos en la cálida noche sorbiendo té. «Ya te conté», dijo, «la historia de cómo encontré a mi maestro y me aceptó como su estudiante. ¿Quieres oír lo demás?» «Por supuesto. Sería una buena película, Costa. Puedes escribir el guión en los próximos años». Se acomodó en su silla y miró a lo lejos. «Te he dicho que cuando era niño era muy pobre. No sabíamos si comeríamos al día siguiente. Tuve que trabajar en empleos extraños para ayudar a mi madre a mantenernos vivos. Y así no podía ir a la escuela». John dio un sorbo a su té. «Es terrible», continuó, «estar desesperado, nunca saber qué sucederá al día siguiente, preguntándonos si se sobrevivirá ese mes, hambriento y a menudo sediento. Para una persona honorable, esas circunstancias son peores. Es fácil caer en la decadencia o en el crimen cuando se enfrenta a un destino represivo. Son muy elevadas las tasas de criminalidad en los guetos de las ciudades importantes de todo el mundo. Y es comprensible al ser la naturaleza humana lo que es. Se necesita una personalidad excepcional para adoptar una posición y decir: a pesar de este karma, no caeré. Nunca caímos. Mi madre nos mantuvo limpios
honestos y trabajadores. Su mirada se perdió en la noche, mientras un recuerdo amargo aparecía para detener su soliloquio. Era extraño verlo así, tan humano. Más a menudo mi maestro estaba más allá de estas situaciones, o tal vez solo lo veía así. Pero en ese momento me di cuenta del pesar y la tristeza en su cara. Aunque no era evidente ninguna traza de ira, ¿en qué estaba pensando? Mi hermana se casó cuando tenía 8 años de edad. Continuó. Digamos que mi cuñado era de clase media y tenía algo de dinero, así que fui a vivir con ellos en su casa. También me envió a la escuela. Comencé a los 8 años de edad y tuve que trabajar muy duro para alcanzar a los demás. Pero lo logré. Ya te dije que conocí a Liao Sifu cuando tenía 10 años de edad. Sí, fue una gran historia. John sonrió. Tenía sentido del humor, pero nunca nos comprendimos. Como sea, estudié Kung Fu con Liao Sifu, sin parar todos los días por 8 años. Literalmente me entrené todos los días. Me casé a los 18 años, así que tuve que entrenarme en forma intermitente. Después de eso, por el aumento de mis responsabilidades, pero nunca me detuve. Liao Sifu nunca me lo hubiera permitido. Hizo una pausa para sorber su té. Cuando cumplí 16, comencé a manejar un microbús, a transportar personas y bienes por la ciudad. Me vi obligado a dejar la escuela por nuestros crecientes problemas financieros. A pesar de mis dificultades, continué practicando mi Kung Fu y meditación todos los días. Olvidé decirte que Liao Sifu me había enseñado la meditación del nivel 1. La misma en que estás trabajando ahora tú, cuando tenía 14 años de edad. ¿No fue antes? No. Es mejor que el sistema nervioso del estudiante esté totalmente desarrollado antes de que empiece el entrenamiento. Además, es bueno haber superado el principio de la pubertad. Ya veo. Liao Sifu sabía lo que yo hacía todo el tiempo. Me sorprendía. No pude descubrir cómo lo hacía. Incluso pensé que tenía gente espiándome. Por ejemplo, sabía si había entrenado o no un día determinado, y cuando trataba de evitar el entrenamiento a propósito. También podía decir cuando yo estaba mintiendo. Recuerdo una ocasión en que visité su casa y me preguntó si había meditado ese día. Para decir la verdad, nunca me explicó nada y constantemente me preguntaba por qué tenía que hacer toda esa meditación sin sentido. Así que trataba de evitarla cuando podía. La escena era algo así. Liao Sifu. ¿Meditaste hoy, joven John? Sí, Sifu. Liao Sifu. ¿Meditaste hoy, joven John? Sí, Sifu. Cachetada. John sale volando por la habitación. Liao Sifu, estás mintiendo. Me puse a reír. John se me unió brevemente. Después de eso,
continuó. Liao Sifu fue como un dios para mí. Como sabía todo lo que hacía, no tenía sentido mentirle, y así decidí hacer exactamente todo lo que pedía. Me volví un estudiante diligente, sin fallar un día, dedicando muchas horas. Parecía que al final de la adolescencia me dedicaba a estudiar o a entrenarme, sin mucho más. Cumplí 19 años, antes de que tuviera una idea de lo poderoso que era en verdad mi maestro. Me llamó un día y anunció que había terminado el nivel 1. No tenía idea de qué estaba hablando. ¿Qué es con exactitud el nivel 1? Pregunté. Me has enseñado el método de entrenamiento, pero nunca hemos hablado de qué se supone que estoy haciendo. En el nivel 1, llenas tu Dantien con Chi de Yang. Debes estar en verdadera meditación para lograrlo, y depende del tiempo. En el nivel 2, le damos forma al Chi de Yang, con nuestras especificaciones, de manera que el practicante pueda impulsarlo fuera de su cuerpo. Eso es lo que Nei Kung en realidad es. ¿Qué hay del nivel 3? Podemos hablar de eso cuando llegue el momento. Te diré esto. En el nivel 4, unes tu chi de yin y yang y empiezas a volverte como yo. ¿Cuántos niveles diferentes existen? 72. ¿Qué? John sonrió. Nadie dijo que era fácil. Los niveles corresponden al número de chakras en el cuerpo humano. ¿Sabes lo que es un chakra? Un centro de energía. En la actualidad todo el mundo lo sabe. Tal vez. El último chakra en abrir, el nivel 72, está en la parte superior de tu cabeza. Lo conozco. Solía practicar meditación budista. Ya veo. Yo no sabía nada de eso hasta el día en que mi maestro vino y me dijo que había terminado el nivel 1. Esa tarde me dio una demostración del poder interno, el Nei Kung. ¿Qué hizo? ¿Recuerdas la mesa larga que tenía en su casa, encima de la cual tuvimos nuestra lucha? Tenía 120 centímetros de largo. Puso un tazón en un extremo y se sentó en el otro. Puso 4 dedos de su mano derecha encima de la mesa. Su pulgar estaba debajo de ella. Cuando empujó hacia adelante con sus dedos, el tazón explotó. Al principio no lo creí. Su pulgar estaba debajo de la mesa. Así que de inmediato empecé a buscar un botón, alambre o algo. Pensé que había preparado el tazón con un explosivo, que era un truco. Liao Sifu se rió y me pidió que trajera a mi vieja amiga, la escoba. Empecé a limpiar los pedazos del tazón, pero dijo que no, que le diera la escoba. Me preguntó si era o no una escoba de truco, y dije que no. Por supuesto que no. Después de todo, esa escoba se había vuelto una muy buena amiga mía los últimos 9 años. La tomó de mis manos y la puso contra la pared. Luego pasó su mano derecha por encima y me pidió que tomara la escoba y que barriera el piso.
Cuando lo hice, se hizo polvo al tocarla. John dio un sorbo al té. Fue en ese momento, dijo, en que empecé a dar cuenta de lo que era mi maestro. Hizo que prometiera que meditaría y me entrenaría diligentemente para obtener este poder, y por supuesto, estuve de acuerdo con entusiasmo. Sifu, dije, ¿quieres decir que te entrenaste con él por 9 años y nunca te mostró ni una vez lo que podía hacer? No, nunca. Dios mío. John se rió. Continúo diciendo a todos mis estudiantes que la tienen fácil y que todo el tiempo los consiento. Tal vez ahora me crean. Se dio la vuelta para verme de frente. ¿Sabes?, dijo. Fue 2 veces más difícil para mí no dudar de lo que vi. Por ser un chino moderno. Poderes como los suyos eran el material de que estaban hechas las leyendas chinas. Y se me había enseñado en la escuela que todo eso era un total disparate. Fue a finales de la década de 1950 cuando la gente creía que todo lo occidental era bueno y todo lo de Oriente era superstición. Pero también sabía que Liao Sifu era un gran curandero, que había curado a muchas personas de enfermedades terribles, ante las que los médicos occidentales no podían hacer nada. ¿Empleaba acupuntura como tú?, pregunté. No, nunca. En lugar de eso, curaba desde cierta distancia, pasando las manos sobre el paciente, y podría describir lo que sentían con las palabras un calor dorado. A veces complementaba el tratamiento con hierbas. Podía curar incluso el cáncer, algo que yo no puedo hacer. Me quedé en silencio, ya que acababa de perder a mi padre por esa enfermedad 2 meses antes. John asintió, leyendo mis pensamientos. Se las había arreglado para transmitirme el poder de Liao Sifu en una oración simple que había dado en el blanco de inmediato. Como sea, continuó. Continué por años. Terminé el nivel 2 y estaba en el nivel 3. Cuando Sifu me llamó una tarde, me dijo que deseaba ponerme a prueba de nuevo, de la misma forma en que había hecho cuando era niño. Así que saltamos a la mesa y empezamos, esta vez con las manos desnudas. Ahora bien, yo ya estaba en el nivel 3, lo que significa que tenía algún poder. Costa. Pero el maestro dijo que no me contuviera, que lo atacara con tanta fuerza y rapidez como pudiera. Me ordenó que lo matara. Para ese momento, sabía que no debía rehusarme. Peleamos por 6 o 7 minutos sin un resultado final. Yo estaba feliz de que había podido mantenerme en la mesa. De repente, salté y le pegué en el pecho. Liao Sifu salió despedido de la mesa. Empleé una técnica que llamamos Meng Hu Chu Tong, tigre fiero, que carga saliendo de la cueva. Parecía lastimado, dijo John. Salté de la mesa y lo ayudé a levantarse. Se agarraba del pecho, donde le había pegado. De inmediato pedí perdón, pero se rió y me dijo que yo era maravilloso, que había llegado al punto en que podría superar a mi maestro
De inmediato me hinché de orgullo y desde ese momento siempre era muy valiente. Un gallito, de hecho. Mira, antes de ese incidente era muy tímido. Hizo eso para eliminar el miedo de mi corazón. En realidad no lo habías lastimado. Dejó que le pegaras, dije. Por supuesto, Costa. Liao Sifu era nivel 48 en ese tiempo. Yo era nivel 3. ¿Tienes alguna idea de lo que eso significa? Bueno, no me lo puedo imaginar. Tenía más o menos la misma oportunidad de lastimarlo como una pequeña mariposa de lastimarte. Pero en ese momento, en verdad pensé que era maravilloso. Me doy cuenta. El lado negativo del incidente es que me volví inaguantablemente arrogante. Podía pelear con la gente todo el tiempo y siempre ganaba. Por lo general, terminaba con un solo golpe y apenas empleaba el poder que tenía en ese tiempo. Era joven y orgulloso. Mira, solía pelear en torneos de nudillos desnudos, aquí en Java, solo para estudiantes chinos de Kung Fu, y era el campeón invicto. Se enderezó inconscientemente y una sonrisa pasó por su cara mientras recordaba su juventud. Tuve que sonreír. Entonces de repente se puso serio. En 1962, mi maestro me pidió que volviera a verlo y dijo que solo iba a vivir 3 meses más. Le creí y le pregunté cuál era su plan. Quería morir de vuelta en China. Aún no tenía dinero, así que reunimos fondos de todas las personas que había curado para pagar su boleto. Pagamos sus deudas y aún le quedó una buena cantidad de dinero para durarle hasta el día de su muerte. Antes de que se marchara, fui a su casa todas las noches de los siguientes 2 meses. Una tarde me entregó un antiguo libro que contenía los secretos del poder interno. Todo el camino hasta el nivel 72. Me hizo prometer que no abriría el libro y lo leería hasta que hubiera terminado el nivel 3. Y me sometió a una ceremonia taoísta formal. Liao Sifu hizo un fetiche. Lo llamamos Fu. Trazó el fetiche en un pedazo de papel y tuve que escribir las siguientes 3 promesas en el mismo pedazo de papel. Que si termino con el nivel 4, número 1, no se me permitía emplear este poder para propósitos malignos. Número 2, no se me permitía ganar dinero con este poder. Número 3, no haría demostraciones a nadie excepto a mis estudiantes. Firmé el Fu con una gota de mi propia sangre y Liao Sifu lo quemó en una pilastra. Luego mezcló las cenizas con otra gota de mi sangre y me hizo beberlo. Me comprometió, Costa. Tenía que hacer exactamente lo que había prometido. John se quedó en silencio y luego continuó con voz suave. Se marchó a China a bordo de un barco con otras 200 personas. Conocía a una de las personas con que se iba a reunir. Así que me mantuve pidiendo información a la familia de esa persona. Liao Sifu había rentado una casa pequeña y estaba disfrutando el tiempo que le quedaba muy en paz. Comía los alimentos que le gustaban, daba paseos, todo eso. ¿Tenía familia ya?, pregunté.
No, nadie, contestó John, hablando con más suavidad. Te contaré su historia algún otro día, tal vez mañana. Fui a la casa del hombre todos los días, pidiendo noticias, y un día llegó el mensaje esperado. Liao Sifu estaba muerto, como había predicho, y murió el día preciso que había previsto. Le pregunté a la familia de ese hombre cómo había sucedido, y tuve que esperar la contestación casi un mes. Liao Sifu había pedido a un vecino que le comprara un periódico como a las 6 de la tarde de ese día. Luego se sentó en una silla mecedora de la terraza para leer. A las 7 en punto murió de una forma extraña. Le salió sangre de lo que llamamos los 7 orificios de la cabeza. Ya sabes, ojos, oídos, los orificios de la nariz y boca. Tal vez un ataque a apoplejía masivo. No lo sé. Nos sentamos en silencio por un momento. Me di cuenta que John estaba hablando de la muerte del hombre que consideraba su padre. No sabía qué decir y me estaba sintiendo emocionado. Sifu, debió amarte mucho, dije. John sonrió. Sí, sé que así era, pero fue mucho más adelante que me di cuenta de sus acciones, que estaba dispuesto a darme todo lo que tenía, incluyendo su vida. Te lo contaré en alguna otra ocasión, pero nunca me dijo en palabras que me amaba ni una vez. Tal vez no estaba en su cultura hacerlo, dije. Por supuesto, continuó John. Como sea, pasaron los años, Costa. Me seguí entrenando y terminé el nivel 3. Un año después de eso, logré el nivel 4 y empecé a desarrollar mi poder. ¿Qué tal te fue?, pregunté. Como montar un caballo bronco encabritado, contestó. La primera vez que tuve éxito me desmayé y no pude controlarlo. Había demasiado poder ahí. Ya te he dicho que en el nivel 4 se unen el chi del yin y del yang. Es increíble el poder que se genera entonces, como tener un rayo en el abdomen. La segunda vez que lo intenté, tampoco tuve éxito, pero la tercera vez lo sostuve por 10 minutos. Luego lo obligué a entrar al centro exacto de mi Dantien. En ese momento el poder fue mío, para siempre. ¿Qué edad tenías cuando lograste el nivel 4? Pregunté. 32. Y luego, la vida continuó, Costa. Recuerda, no podía emplear mi poder para ganancia personal. Continué trabajando como conductor y continuamos siendo muy pobres. También continué con mi entrenamiento y procedí por los niveles 5, 6, etc. Había leído en el texto que Liao Sifu me dio cómo podría emplear este poder en combinación con la acupuntura para curar, y empecé a hacerlo. Curé muchas personas, Costa, y no podía recibir dinero después de hacerlo. Quiero decir que la gente me ofrecía dinero por gratitud y tenía que rechazarlo, ni siquiera para pagar el alimento de mi familia. Algunos días pasábamos hambre. No podíamos comprar nada para comer y para ese tiempo tenía una familia grande. Un día, un rico que había curado le dio a mi hijo mayor algo de dinero mientras estaba en la escuela. Yo me vi forzado a ordenarle que lo regresara.
Más tarde amenacé al niño que lo correría de la casa si alguna vez aceptaba dinero de alguien. Era enloquecedor. Pero 5 años después cambió mi vida, continuó. Tenía 37 años de edad en ese tiempo y estaba desesperado. Comíamos cada tercer día. Mis hijos lloraban y, como un decir, tenía la espalda contra la pared. Me enojé mucho por la situación. Después de todo, lo único que necesitaba hacer era abrir una escuela de Kung Fu y tendría millones. No había nadie cerca que pudiera hacer lo que yo hacía. Esa tarde estaba en nuestra recámara y empecé a gritar al cielo con ira. Me puse a gritarle a Dios, Costa. Le grité a Él. ¿Por qué me diste este poder? ¿Para torturarme? ¿Por qué? ¿Me odias? ¿Qué he hecho para merecer esto? Y dijo mucho más de lo que no me siento orgulloso. John me vio a los ojos. Luego de repente escuché la voz de mi maestro en mi oído. Dijo: John, no te preocupes, tu vida cambiará pronto. Al principio pensé que era mi mente que me estaba jugando trucos, pero la voz era tan real que miré a mi alrededor. Y allí estaba Liao Sifu, sentado en la esquina, tan sólido como tú o yo. Me froté los ojos y volví a fijar la mirada en él. Pensé que me estaba volviendo loco por la tensión de tratar de hacer que el dinero alcanzara. Sin embargo, se veía tan real que pensé que podía tratar de hablar con él. Maestro, dije tímidamente. Liao Sifu se rió. Sí, soy yo. No necesitas sorprenderte tanto. Pero estás muerto. Es innegable, contestó. Parecía muy divertido. ¿Qué haces aquí? Esta es la especialidad de nuestro tipo de entrenamiento, que después de la muerte puedes retener las características y poderes que tenías cuando estabas vivo. Cuando pasas el nivel 4, puedes llevar todo tu chi contigo. No sabía qué decir, Costa, continuó John. En realidad, no creía lo que estaba viendo, pero allí estaba, tan brillante como el día y tan humano como el último día que lo vi. Es difícil dudar el testimonio de tus propios ojos. Cuando tengas problemas, dijo Liao Sifu, medita, búscame y vendré a ayudarte. Lo hice, Costa, y él lo hizo. Lo llamé casi todos los días al principio y no había nadie que no pudiera oírlo. Sin embargo, solo cerca del 10% de la gente lo podía ver y, de nuevo, en diversos matices. Creo que se debe tener mucho chi de Jin para ver con claridad un espíritu. Como sea, para algunas personas era transparente, para otras, tan sólido como tú o yo. Pero nadie dudó por un momento que estaba ahí, incluso cuando solo podían escucharlo. Tenían una sensación física cuando estaba cerca,
como un campo electromagnético o algo. John hizo una pausa. No pareces conmocionado por lo que te estoy diciendo. No, dije. Historias así fueron la razón de que viniera a buscarte. Me hubiera sentido desilusionado si no fueran ciertas. ¿Y crees que la gente de Occidente las creerá también? Creo que la gente de Occidente está lista para creerlas. La década de 1950 pasó hace mucho tiempo. John se rió. Es verdad, dijo. Como sea, Liao Shifu me ayudó a curar muchas personas enfermas, dirigiéndome en qué medicina tradicional emplear y qué técnica. Siempre tenía razón y los pacientes siempre mejoraban. Lo curioso es que nunca empleaba la misma fórmula para la misma enfermedad. Dependía del individuo en cada ocasión. Siempre era basándose en cada caso. Sí, lo intenté varias veces. Le daba a un paciente diferente, con la misma enfermedad, el mismo tratamiento que a un paciente que había curado el espíritu de Liao Shifu y nada sucedía. Al final, me rendí. Pero toda la medicina china es así, ¿cierto? Siempre depende del caso. Sí, es lo que la hace tan difícil. La medicina china en realidad es una forma de arte, no una ciencia. No puedes abrir un libro de prescripciones y dar el medicamento como sucede con el médico occidental. John hizo una pausa por un momento y continuó. Entonces, un día vino a verme un comerciante muy rico al que había ayudado y me preguntó si quería que fuéramos socios en una empresa arriesgada. Le dije que no tenía dinero y dijo que estaba bien, que solo hiciera el trabajo y que él pondría el capital. Le pregunté a mi maestro si estaba bien y dijo que sí. Estaba bien que la gente fuera agradecida mientras no aceptara dinero directamente por los servicios prestados. Así que se podría decir que acepté el trabajo y aproveché las circunstancias. Desde entonces he estudiado y aprendido las formas del mundo de los negocios con la misma diligencia que pasé estudiando Kung Fu. Como puedes ver, lo hice muy bien. Su casa valía $6 millones. Lo que me estás diciendo, dije lentamente después de que terminó, es que demostraste a muchas personas que existe la vida después de la muerte. A cientos de personas, Costa, respondió. Aún puedo demostrárselo a cualquiera en cualquier momento. ¿Te gustaría conocer a un espíritu? Di un salto como respuesta. Muy bien, rió. Mañana haremos un corto viaje en auto. Está como a media hora de aquí. Podemos hablar más entonces.